Agradecido por la presentación, muchas gracias. Estimados docentes, jóvenes estudiantes, público en general, en esta oportunidad voy a hablarles de un tema experimental que se ha trabajado el anterior semestre con los muchachos de arquitectura del computador, y vamos a poner en conocimiento a los jóvenes esta herramienta que hoy en día, por ejemplo, tiene mucha relevancia en el campo de la computación. Clústeres de alto rendimiento. Un subtítulo lleva un análisis comparativo frente a la virtualización. Vamos a ver el tema, por ejemplo, de la virtualización de máquinas virtuales en servidores. Y vamos a ver qué resultados tiene implementando un clúster tradicional. El tema de clústeres de alto rendimiento viene desde las décadas de los años 60, cuando se implementaba la red primigenia, muchos dicen, del ARPANET. Ya se tenía una idea de, por ejemplo, realizar computación distribuida, o si no, programación paralela. Hay un curso de sistemas distribuidos que ustedes van a llevar, ahí van a tener mayor conocimiento de esto. Vamos a hacer también una pequeña noción de ese tema. ¿Qué es un clúster? Un clúster, jóvenes, viene a ser el conjunto, el agrupamiento de unidades, en este caso, funcionales y suficientes. Es decir, en nuestro caso, en el tema de computación, el agrupamiento de computadoras para lograr de repente una mayor potencia de equipos. Pasa que muchos de nosotros tenemos en casa equipos desfasados, ¿no? 23, 24, Core 2 Duo, y no pueden jugar su Free Fire, ¿no? Entonces, la idea que nace a partir de los clústeres, desde la época de los 60, viene a ser juntar todos estos equipos funcionales básicos para formar una supercomputadora. Entonces, eso viene a ser un clúster. Para ello, los nodos computacionales se definen a las computadoras individualmente, independientes y operativas. La computadora debe estar operativa tanto, por ejemplo, en la parte del procesador, memoria RAM y disco duro, que es lo que más vamos a aprovechar de un equipo. Hay también una temática o un tema importante señalar en esta parte, que es el trabajo del paralelismo. Nosotros hacemos esta agrupación de computadoras para lograr que nuestros recursos puedan ser altamente computacionales. Es decir, yo pueda operar algoritmos pesados, por ejemplo, con esta supercomputadora que yo voy a formar a partir de nodos básicos. Pero, ¿qué es el paralelismo? El paralelismo viene a ser, por ejemplo, como dice aquí la definición, la aplicación de varios CPUs, en este caso unidades independientes funcionales, para lograr una tarea en común. En este caso, ejecutar un algoritmo pesado que requiera de alta computabilidad. Una analogía: si por ejemplo una computadora me demora en hacer un procedimiento en 5 horas, haciendo un clúster de 5 computadoras de este tipo, la tarea debería sacarme 1 hora. Se reduce, se hace económico, se economiza el tiempo de ejecución. Eso es el paralelismo. Algunas características de la definición de clúster. Entre los clústeres, por ejemplo, tenemos datos como, por ejemplo, características como sistemas de gestión. Nosotros vamos a poder gestionar los recursos, ya sean en procesadores, memorias principales y discos duros. Elementos que son básicos en los clústeres y los cuales se van a unificar. Todo ello se hace mediante un recurso compartido. Ya no se trabaja de manera individual. Si yo tengo, por ejemplo, equipos de 2 GB de RAM y tengo 5 equipos, 5 nodos de estas características, el equipo unificado tendrá 10 GB de RAM. Se trabaja de manera compartida. Alta disponibilidad. Si yo hago un clúster de esta naturaleza, voy a requerir que sus servicios estén las 24 horas del día, 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Esto a quiénes nos van a beneficiar? Páginas web, tiendas online que requieren, o por ejemplo, nosotros realizamos compras online a las 3 de la mañana,
5 de la mañana, 10 de la noche, no hay horario para realizar compras en este tipo de páginas, por ejemplo. Equilibrio de carga. Cabe señalar, por ejemplo, el tema o el capítulo de lo que son mallas computacionales. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, una malla computacional de un clúster? El clúster toma la tarea y lo desarrolla equitativamente. Y lo hace de forma unívoca. Es como esa frase de los mosqueteros, todos para uno. Se enfoca en realizar la tarea en común. Pero una malla computacional, la diferencia es que realiza la tarea delegando por partes. Esa es la gran diferencia. Nosotros vamos a tomar el enfoque de los mosqueteros, todos para uno. Escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, hacemos referencia a que pueden agregarse más nodos a nuestro clúster o también podamos retirar nodos. Escalable. Administración centralizada y nodos de cómputo. Esto viene, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos un clúster, hay dos tipos de nodos: nodo maestro y nodos esclavos. Entonces, el nodo, en este caso el maestro, es el que me va a permitir visualizar mediante un dashboard, una pantalla, cómo van consumiéndose los recursos de todos los clústeres que están agrupados. Al tener un maestro, yo puedo visualizar cuánto se está consumiendo de procesamiento, cuánto se está consumiendo de memoria RAM, de todo el clúster en general. Es en este maestro también que nosotros vamos a ejecutar los algoritmos, por ejemplo, multiplicación de matrices. Sabemos que tiene una complejidad alta, entonces requerimos mucha computación para poder desarrollar esto. ¿Dónde ejecutamos esto? En el nodo maestro. El nodo maestro se sirve de los nodos esclavos para desarrollar la tarea. Vamos a continuación. Hay tres clasificaciones de clúster, dependiendo a los autores. Primeramente tenemos, y el enfoque de esta exposición es los clústeres de alto rendimiento, los HPCC, High Performance Computing Clusters. Son los clústeres que necesitan, por ejemplo, los equipos de investigación. ¿Por qué? Porque ellos ejecutan algoritmos que requieren alta computabilidad. Luego tenemos los clústeres de alta disponibilidad, o los HACC, High Availability Computing Cluster. ¿Esto por qué? Como les había dicho, hay páginas web, por ejemplo, las plataformas de Alibaba, AliExpress, eBay, Amazon, requieren que sus computadoras estén encendidas 7 días de la semana en las 24 horas que tienen. Y todos los días. No porque sea el día de la UNAMBA no van a funcionar estas computadoras. Y tenemos una última que son los clusters de alto, en este caso, alta eficiencia. Estos hoy en día, gracias a la explotación de la inteligencia artificial, les ha servido de algoritmos de inteligencia artificial para poder realizar sus trabajos. Vamos a ver a continuación. Componentes de un clúster. En los componentes de un clúster nosotros vamos a tener a los nodos. Habíamos definido a los nodos como un nodo maestro, los nodos esclavos, y estos van a estar conectados, pero ¿mediante qué? Mediante una red local. Una red local lo definimos como un agrupamiento de computadoras que están inscritos en un área específica cercana. Por ejemplo, los laboratorios que tenemos en la escuela son de forma local, porque todos están centralizados en un switch, super switch, en este caso, por ejemplo, un switch programable que se distribuye mediante switch de bordes. Para esto necesitamos un protocolo de conexión, justamente protocolo de comunicación y servicios. Por lo general trabaja al protocolo TCP/IP, que es muy bueno, pero qué mejor sería si implementáramos, por ejemplo, un cifrado de protocolo utilizando, por ejemplo, el MACsec. Más adelante podemos hacer otra charla sobre lo que es MACsec, que es un protocolo que le añade mayor seguridad a una red. Y nadie va a poder robarte la información. ¿Por qué? Porque este protocolo es bastante robusto. A continuación tenemos la administración centralizada, que se da en el nodo maestro. Vamos a continuación.
Sobre los clústeres de alta disponibilidad, nosotros requerimos que este servicio esté encendido todo el tiempo, 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, si una computadora que forma parte de este clúster se apaga, el servicio debe seguir garantizándose. No porque se apaga, porque se quema algún componente interno, va a dejar de funcionar. Siempre se va a proveer el servicio. Un buen ejemplo que tenemos de esto es, por ejemplo, el proveer el servicio de alojamiento para bases de datos. Estas bases de datos, por ejemplo, como en tiendas virtuales, requieren que esté encendida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los usuarios hacen compras a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Vamos a centrarnos en esta parte. Clústeres de alto rendimiento. Tenemos aquí un atleta muy conocido, Usain Bolt. Los clústeres de alto rendimiento, como su propio nombre indica, dan solución a aquella necesidad de requerir mayor necesidad computacional. Profe, no me ejecuta mi código, ¿qué pasa? 5 minutos y no ejecuta. Está que carga el ejercicio. Entonces, con clústeres de alto rendimiento, nosotros vamos a poder reducir el tiempo de ejecución a un poco que vamos a ver en la parte experimental del caso de esta exposición. Aquí tenemos algunos ejercicios que se han implementado. Como pueden ustedes ver, en la época de los 2000 ha habido una explosión bastante interesante de lo que son los clústeres. Y los resultados generales están medidos en gigaflops. Hay proyectos que se han desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, la misma Google, la marca Apple también ha sacado sus clusters. Entonces, todos ellos han hecho ya experimentación y actualmente sus servidores de datos se encuentran alojados en clusters. ¿Por qué? Porque han notado la ventaja operativa que tiene este sistema de implementación. Resultados. Bueno, primeramente voy a hacerles ver un ejercicio. Por ejemplo, en esta parte podemos ver, nosotros conocemos este virtualizador, VirtualBox. Me permite hacer simulación de sistemas operativos en mi computadora. Yo trabajo, por ejemplo, haciendo un nodo maestro y 2 nodos esclavos. Estos van a trabajar de tal manera que yo trabajo a 3 nodos. El nodo maestro también se aprovecha. Tenemos aquí la ejecución, por ejemplo, de esto. En esta parte, por ejemplo, yo tengo de ejecución del clúster. En este caso estoy trabajando de manera virtualizada. Yo ya he ejecutado, por ejemplo, 2 de los esclavos. En esta parte tengo a uno de ellos, en esta parte al otro de ellos. No voy a necesitar, por ejemplo, interfaz en estos. En el que sí voy a necesitar interfaz es en el clúster, en el nodo maestro. En esta parte logra identificar a los 2 nodos esclavos. A continuación vamos a trabajar a 3 nodos. En esta parte, de repente los que están atrás lo pueden visualizar, se han detectado 3 nodos dentro de mi clúster. Entonces yo al tener esto voy a hacer la inicialización en el nodo maestro. Voy a entrar a su parte gráfica del sistema operativo. Indicar, por ejemplo, que el sistema operativo que trabaja como middleware. ¿Qué es un middleware, profesor? Allá. Es un software que me permite hacer, en el caso del clúster, el agrupamiento, darle el atributo de clúster a un sistema operativo. En este caso estamos utilizando un distro de lo que es Debian. Linux trabaja bastante en lo que son trabajos de distros, la colaboración es muy buena en esa parte. Tengo aquí entonces la interfaz. Voy a trabajar con un algoritmo que hace búsqueda de números primos. Si yo les preguntara, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuántos números primos se encuentran?
4, 2, 3, 5 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Números primos del 1 al 10. Entonces, ese algoritmo va a hacer este trabajo. Entro, por ejemplo, a la parte donde están mis archivos, justamente lo tengo en USB, el archivo primos. Ese voy a, por ejemplo, utilizarlo para copiarlo en carpeta documentos, y aquí voy a empezar a trabajar mediante la terminal. Como sabemos, Linux tiene bastante potencia trabajando desde terminales, entonces vamos a trabajar de esta manera. Voy a dirigirme a la carpeta Documents, donde se encuentra mi archivo del algoritmo de búsqueda de primos. Voy a trabajar desde esta parte como superusuario, porque los comandos que se ejecutan requieren permiso especial. Si yo pongo, por ejemplo, la búsqueda de los elementos, aquí podemos encontrar al primos.cpp, es la extensión del algoritmo programado en el lenguaje C++. A continuación vamos a generar un archivo de salida. Lo hago con el comando g++primos.cpp-o primos.out. Con esto yo estoy generando la salida, el archivo de salida. Yo tengo aquí mi ls, ya puedo encontrar aquí al primos.out. A continuación voy a hacer la ejecución de este primos.out. Le diré np run -np1 ./primos.out. Ahí está empezando la ejecución. En la primera columna yo tengo, por ejemplo, números en potencias de 2. Es decir, por ejemplo, busca números primos de 1 que entren en 2, en 4, en 8, a 16, a 32. La siguiente columna que está con un S es el número de primos que encuentra en ese rango de N. Y a continuación, en el tiempo, en milisegundos, nos da el tiempo que logra o demora en encontrar estos primos. Como pueden ustedes visualizar, todavía sigue ejecutando una última búsqueda. ¿Por qué? Porque este está requiriendo mayor requerimiento computacional. Ha demorado 29 segundos más o menos. Esto trabajando a 3 nodos, un maestro y 2 esclavos. A continuación voy a mostrarles los resultados que hemos mostrado. No puedo mostrarles por cuestión de tiempo aquí cómo se hace a 4 nodos, 5, pero sí puedo mostrarles los resultados. Un momento, cierro esta parte, regreso a mi diapositiva. Regreso al tamaño original. Y en esta parte, resultados. Primeramente vamos a trabajar en el modo virtualizado. Lo que hemos visto la ejecución en pantalla, eso mismo. Vamos a trabajar a 10 nodos, para lo cual vamos a ver los resultados a un nodo, es decir, solamente con el nodo maestro, 5 nodos y finalmente 10 nodos en el entorno virtual. Características, por ejemplo, que hemos tomado: 10 máquinas virtuales cuya característica es a un procesador de 2.9 GHz, 2 GB de RAM y 10 GB de espacio en disco duro. Vamos a trabajar en una red interna virtualizada, y el middleware o el sistema operativo que vamos a utilizar es Pelican HPC. ¿Por qué HPC? Es High Performance Cluster, o sea, es un distro especializado para el trabajo con clusters. Como han podido ver, su implementación es bastante sencilla, no requiere mucha indagación, es bastante sencillo para temas experimentales. Y la aplicación que vamos a utilizar es el algoritmo desarrollado en C++ para la búsqueda de números primos. Si podemos visualizar en esta parte, los tiempos se logran ver a partir de la búsqueda, por ejemplo, en 4000
96, es decir, 2 a la 14. De 2 a la 14 ya empieza a visualizarse que la curva sube hasta arriba. Si yo busco, por ejemplo, en 2 a la 15 tenemos un rango de 2, en 2 a la 16 tenemos un rango de 7 y en 2 a la 17 tenemos un rango de 32 más o menos. Si vemos, eso es a un nodo. Si vemos en 5 nodos, baja un poco, pero no es mucho. Empieza en la parte de 2 a la 17, 30,1. Se reduce un poco, pero vamos a ver en el de 10 nodos. Aquí se ha disparado. Si logran ver en el de 2.17 o 2 a la 17, casi llega a 35. ¿Esto a qué se debe? A que el estrés que nosotros hacemos al equipo no permite visualizar un objetivo claro usando virtualización en equipos, en servidores. ¿Qué vamos a tener al final en resumen? Que la curva, en vez de ir bajando, tiene picos de subida. Es decir, no es eficiente con esta experimentación la virtualización de clusters en un computador. A propósito, los clusters se experimentaron en esta máquina, por eso es que bota estos resultados. A continuación vamos a ver los resultados en 10 equipos de cómputo, 10 CPUs de cajón, de procesador i5 de cuarta generación, 8 GB de RAM y un disco duro de 512 GB. El disco duro para este caso es de tipo SATA, SSD SATA de 512. Usamos un switch de 24 puertos de Link DES 1024D, cables UTP Cat6A para lograr de repente una comunicación más efectiva, el mismo middleware Pelican HPC y el mismo algoritmo de búsqueda de primos. ¿Qué encontramos? En un nodo de estos equipos, el pico máximo de 2 a la 17 nosotros encontramos a 30.14. Si vemos a 5 nodos, o sea la mitad de los 10 implementados, el tiempo se ha reducido a un 27.4 en esa parte, en la parte final de la cola. Pero si nosotros trabajamos a los 10 nodos, el tiempo se reduce drásticamente a un 20.8. Entonces, ¿cómo es la evaluación de lo que hemos estado viendo en los nodos? Esta de aquí. ¿Se acuerdan que en la virtualizada tenía picos? En este caso nosotros vamos a tener una caída con respecto al tiempo. ¿Y cómo ha sido la evaluación, profesor, de 1 a 10 nodos? Ha habido una reducción del 28%. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Concluimos que la implementación de clusters es mucho mejor implementándolo en equipos independientes que virtualizados. Esa vendría a ser una conclusión. Ahora una conclusión al macro. ¿Qué desventaja tenemos de la implementación de clusters? ¿Alguien se puede dar cuenta? El consumo energético. Porque una computadora prendida te consume X, pero si tengo 10 computadoras prendidas, ¿cuánto me consumirá? X más. Entonces, ¿cuánto va a venir en tu recibo de electro al próximo mes? Pero ¿qué hacen las empresas como Google, por ejemplo, al implementar sus clusters? Implementación de paneles solares. Y de esta manera reducen gastos en el tema energético. Agradecido, jóvenes, con vuestra atención.